Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ninjas y Lagartos, un podcast donde lo malo es interpretable. Hemos intentado ver Dardar, por cierto, y no lo hemos encontrado en ningún sitio. Es verdad que es del año pasado y supongo que lo estás moviendo ahora, ¿no? Y sí que hemos hablado con directores anteriormente que nos han dicho que cuando quieres presentar cortos a festivales tienes que tener mucho cuidado con que esos cortos no estén en ningún sitio. Sí. Tenemos muchas ganas de verlo. No sé si también en una historia de folclore vasco, no sé si también has metido algo de tu cosecha o son 10 minutitos nada más. Entonces, poco margen tampoco habrás tenido para, ¿no? Para darle Sí, tu visión. sí, bueno, a mí, no sé, me gusta. Hay un punto en el que me gusta basarme un poco en historias que son parte de una cadena de tradición oral al final. Y hay como una cosa que me mola ser como parte de esa cadena, ¿no? Hacer mi versión. Es como que parte de algo muy auténtico que realmente es parte de todos nosotros. Y creo que siempre hay como mucho poder, ¿no? En esos cuentos. Entonces, normalmente en las leyendas siempre hay algún elemento que me gusta mucho, no la leyenda como tal, sino alguna cosa en concreto. Y digo, hostia, pues esto lo puedo llevar por aquí, por allá, lo voy a potenciar con esto y con lo otro. Y en el caso de Dardar es un cuento que empieza con dos hermanos en una chabola que aparece cuando el hermano cazador se va fuera, el hermano pequeño se queda solo, se le aparece un demonio que se llama Dardar y lo que le dice es que meta los dedos por la rendija y se va comiendo los dedos del niño. Y luego pues aparece el hermano, pasa X cosas y luego el cuento sigue. O sea, el hermano mayor va por ahí porque ha conseguido no sé cuál y al final conoce a la hija del rey y tiene que hacer no sé qué para casarse con la hija del rey. Y comieron perdices y fueron felices. Es un poco un cuento así. Pero en el principio, para mí en ese momento del demonio comiéndose los dedos de un niño me parecía una pasada. Entonces dije, voy a coger eso y voy a hacer un infierno de 10 minutos. En este caso, bueno, pues es una niña y además pues voy a hacerlo en una estética, es en blanco y negro, mudo, ese rollo expresionista, súper contrastado, ahí opresivo, chungo. Y eso es lo que además justo en ese momento me apetecía hacer algo horrible, me apetecía putear al público y así lo hice. Y la verdad es que o sea, fue un ejercicio tan sincero, o sea, sin pensar absolutamente en intentar hacer algo agradable, todo lo contrario. Y la verdad es que ha quedado muy bonito y muy redondito. Y ¿En qué está punto está funcionando ahora? muy bien en los festis. Eso te iba a decir, que en qué punto está ahora Dardar, ¿qué estás haciendo con él? Normalmente un corto tiene un mínimo de un año de vida en festivales. Entonces, lo estrenamos en Sitges el año pasado. Y entonces todavía no ha pasado un año. Ahora pues lo acaban de seleccionar también bueno, lo han seleccionado en muchos sitios. Ahora que lo han seleccionado en Estados Unidos, en Francia también. O sea, sigue moviéndose por festivales. Entonces, en principio, como tú has dicho, si lo subes a internet, los festivales pues ya no lo quieren. Entonces yo hasta que ya te digo, hasta que no esté totalmente quemado no lo voy a subir. Así que ya, bueno, Ya lo en veremos. algún festival estará, imagino. ¿Y te encargas tú también de moverlo, de distribuirlo o tienes alguien que te eche una mano? En este caso, Dardar me lo seleccionó Kimuak, que es un organismo de gobierno vasco. Kimuaken gero eta zailagoa da sartzea, ez? Kriston laburmetrai asko presentatzen dira eta bueno, oso nivel handia dago eta bueno, ez da erresa, ez? Que se dedica, es como una distribuidora del gobierno vasco, que todos los años selecciona 6-7 cortos y los mueve. Así que es un chollazo. Porque es un curro, la distribución es un curro y es pasta. Entonces, bueno, en este caso lo Pau, están yo haciendo tenía, ellos.
No, que yo tenía un par de preguntas para ti, volviendo a Rementari, porque vi una entrevista que te hicieron, que tú comentabas que estuvisteis rodando en la montaña, la Besa y tal, en pueblecitos de por ahí. En concreto, hablabas de uno que no sé si se llamaba Corres, ¿puede ser? Sí. Y claro, salía un señor, ¿no? Un señor mayor que es de ahí del pueblo y que de hecho sale en la primera escena de la película y demás, y le pregunta a la presentadora, bueno, ¿y cómo vivió usted la experiencia y tal? Y el hombre decía, se destrozaron todas mis lechugas. Yo decía que no fueran a por las lechugas y vino el equipo y destrozó todas mis lechugas y tal. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo vivisteis el rodaje? Y la segunda pregunta es cómo se sigue viviendo ese folclore mitológico dentro del País Vasco. Si tú crees que sigue habiendo cultura de eso, si la gente lo tiene muy presente mediante fiestas tradicionales o si se sigue transmitiendo de alguna manera. Pues lo primero, pues bueno, el rodaje fue cañero, muy cañero. Teníamos muy poco tiempo para hacer la película, íbamos corriendo, pero muy loco. No se deben de hacer así las cosas, pero al final esta película era una cosa que si no la haces así no la puedes hacer, porque cuesta, realmente es mucho más cara. Entonces nosotros pues lo hicimos como pudimos. Entonces yo el recuerdo que tengo es de correr, huir hacia adelante, siempre. De no dormir, llegar a casa hecho polvo pensando que es una chapuza, todo muy mal, pero bueno. Luego muy bien, o sea, los rodajes son como batallas. Cuando ves todo eso que has estado pensando durante tantos años, lo ves, bueno, ves al demonio ahí, la herrería, el herrero, ya flipaba. Y bueno, fue en pleno invierno, el equipo lo dio todo, eso, en enero, un frío de la hostia. Yo justo a mí me pasa que yo no siento frío en esas situaciones, estoy tan centrado que todo el mundo me decía, oh, hacía un frío, y yo, es que yo no sentía nada, yo es que estoy con la cabeza ahí, pero bueno, debió de ser muy duro en ese sentido. Y luego, bueno, pues fue un rodaje complicado, pues porque teníamos muchísimos factores complicados, ¿no? Que si niños, que si animatrónicas, mucho maquillaje, escenas de acción, una puesta en escena muy compleja, entonces requería mucho trabajo y teníamos muy poco tiempo, entonces fue bastante cañero. En cuanto a lo de la mitología, pues sí, la verdad es que la gente de aquí es como que quiere mucho, ¿no?, los mitos del País Vasco. Yo creo que es como las tenemos como un tesoro, como algo que los guardamos con muchísimo cariño. Hay muchas ediciones de libro con cuentos que se hacen todos los años con ilustradores diferentes. Y bueno, yo creo que cada vez se van a ver más cosas. Y no solo en el País Vasco, sino en el resto de las mitologías del país. Y luego, aparte, o sea, del mundo. O sea, en general, el folk cada vez tiene más presencia. Creo que es como que ahora se está tomando siempre el folclore de una manera un poco más adulta, más seria. Y estamos viendo pues películas de folk horror muy chulas que cada vez pues no sé, se toma en serio, y la verdad es que hay un material poderosísimo en el folclore. Entonces, bueno, en nuestro caso aquí los vascos lo tenemos como casi como una religión algunos, porque tenemos una diosa que es Mari, que es la diosa que está por encima de todos, que es una diosa telúrica de fuego, que es la madre de todos, que es la que juzga a los malvados o a los bienhechores, ¿no?, de alguna manera, que fornica con su hijo serpiente, que es Sugar, que es un macho serpiente, y cuando fornican crean tormentas. Entonces cuando en la punta de la montaña hay nubes y hay tormentas, que están follando. Bueno, o sea, es un tipo de mitología muy telúrica, muy paleolítica incluso, ¿no? O sea, y que está un poco también conectado con el mundo de las culturas preindoeuropeas de la diosa madre europea, ¿no? Y bueno,
es como que aquí lo vivimos como con mucho cariño y ya te digo, casi como una religión. Y quedan cosas que contar, ¿no? De todo eso, o sea, los tártalos, lamías, o sea, a mí además esta investigación para tu entrevista me ha servido para enterarme de muchas cosas, de toda la mitología vasca y tal. Y yo, un poco en la línea del cine vasco, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero por lo menos a nivel nacional, yo creo que Loreac fue un poco un punto de inflexión respecto a la visibilidad del cine vasco en el 2014. Bihar dut, argitu inbiot. Orduan zuzentzen. Y aunque no tiene nada que ver con la temática de tu película, ni siquiera Andía, yo creo que sí que fue un escaparate importante. No sé qué piensas, porque antes de esa película había otras como Aupa Echeveste, bueno, no sé cómo se dice, Echeveste, sí. o Ander o Isabel, que no tuvieran tanta visibilidad. Sin embargo, Lorea, que estuvo nominada a los Oscar, a los Goya, a partir de ahí yo creo que ha habido, no un boom, pero tiene mucha más visibilidad. Y yo no sé si eso a nivel económico para ti, pues eso ha sido más fácil a partir de esa visibilidad que esa película en concreto. Esta es mi opinión, no sé qué opinas. Hombre, yo creo que o sea, hay un contexto histórico en el País Vasco que desde los años 70 se ha cuidado mucho el tema del cine. O sea, tienes directores, Erice, Meden, Urbizu, Alex de la Iglesia, aunque son igual directores que han emigrado a Madrid. Claro, pero rodando en castellano, ¿no? Sí, pero sí que ha habido... sí que ha habido una industria que se ha cuidado. O sea, esa gente estudió aquí y Claro. luego se fueron a Madrid porque al final Madrid es donde más industria hay. Pero siempre se ha cuidado aquí mucho la cultura. El gobierno vasco en ese sentido lo ha hecho siempre muy bien. O sea, siempre ha habido ayudas para cortos. Entonces, yo qué sé, Bajo Ulloa también. Bueno, no sé, aquí se ha cuidado mucho eso. Entonces, se ha generado un contexto donde se han podido ir poco a poco gente que ha hecho mucho corto, porque yo cuando hacía cortos, los Moriarty, por ejemplo, los conocía de cuando hacían cortos, ¿no? Hay mucho, digamos que hay mucho, mucha gente que estudia cine, hay un tejido industrial importante también en el País Vasco, y ya te digo, hay ayudas económicas, que eso es una ventaja en comparación al resto. O sea, quitando Madrid y País Vasco, en el resto no hay mucho. Entonces, y esto es una cosa que se ha gestado desde los 70, o sea, ya te digo, desde cuando se hizo el gobierno vasco y tal y cual. Entonces, sí que es verdad que en los últimos años, precisamente con Loreac y demás, de repente es como que ha habido, no sé, a nivel por lo menos de cine en euskera también, Sí, exacto. una proyección mayor. Y es innegable que eso ha abierto puertas. O sea, los Moriarty, aparte son unos cracks y son... ¿Por qué los llamas los Moriarty? O sea, ¿cuál es el...? No se llaman así, ¿no? ¿O los Moriarty se No, refieren- son Aitor, John y José. vale. Son tres colegas que montaron una empresa que se llama Moriarty, Vale. Moriarty Films, creo que es, o Moriarty... pero sé que son tres tíos que hacen, pues a veces una película la ruedan entre dos, pero la escriben entre tres, o entre dos y luego la escriben dos y luego la dirigen otros dos. Andía la dirigieron entre los tres, por ejemplo. La Trinchera Infinita. La Trinchera Infinita la dirigieron entre los tres. Exacto. Pero están todos, los tres están ahí, ¿no? Y eso la verdad es que les va muy bien. Está muy bien eso para poder compartir el peso del camino, porque se lleva, es jodido, ¿eh? Es jodido. Y bueno, sí, ya te digo, es innegable. Nosotros estábamos rodando Elementary antes de que se estrenara Andía. Inorrez eketen gabe zen. Después gelditzen. Hay mucha gente que dice, no, porque tal, se parece mucho a Andía. Y yo, bueno, ya te digo,
sea, que las dos fueran en la época carlista fue una coincidencia pura. Bueno, tenéis Porque a Eneco las dos. también, eso es, o sea, pura coincidencia. Te digo, porque nosotros estábamos rodando, cuando ellos terminaron la película, nosotros empezamos a rodar. Terminaron de rodar. O sea, cuando Faltaba nosotros estábamos postproducción y haciendo todo la eso. pospo, ellos estaban haciendo la pospo también. Una pregunta, ¿tuviste muchas cejas levantadas cuando dijiste que querías rodarla en euskera antiguo o no? O sea, eso, Y bueno, porque claro, a nivel de cuando uno está buscando una distribución de una película, entiendo que eso dificulta un poco, o sea, tienes que tener la idea muy clara y decir, no, no, quiero apostar por esto porque esta historia necesita estar contada en euskera antiguo. De hecho, es parte del contexto, un poco ¿no? del ambiente que genera la película, pero supongo que eso también podría cerrar puertas a la hora de una distribución un poquito más amplia, ¿o no? claro, bueno, de hecho me pasó, ¿eh? Hubo muchos productores que me decían que esta te la produzco, pero si es en inglés o es en castellano. Y claro, yo pues digo, no, joder, o sea, es un cuento que a mí me lo han enseñado en euskera, es parte del folclore vasco, es parte de la tradición oral en euskera, tiene que ser así. Patxi Errementaria. Y bueno, si me propusieron actores para hacer de Pachi famosos y tal, que luego no creo que los hubiéramos conseguido, pero me decían, sí, si me dejas hacerla en castellano, yo qué sé, imagínate, Bardem de Rementari. Jamás pasaría eso, pero imagínate, pues tendrías 5 veces más de pasta para poder hacerla, como tú quieras. Y yo dije, me da igual, yo la hago pequeñita, porque también es un cuento pequeñito para mí, para mimarlo, para tener más libertad, y luego que es muy importante, o sea, para mí era un poco traicionar el espíritu propio de la película, ¿no? Y luego pues que le da, al ser en euskera y euskera antiguo además, pues le da una textura un poco más, no sé, como más arcana, más de leyenda. Usueduka. Errementariak usueduka. Eta deabrua erean son. Tanto para los que no entienden euskera como para los que entienden. Y después se pasa de la iglesia, ¿no? Que Alex de la Iglesia entró justo después, ¿no? La financiación ya la tenías para rodar. Sí, eso es. De hecho, yo contactó él conmigo porque se había enterado, había visto los diseños de los demonios, porque el que hace los FX protésicos es el mismo el que le suele hacer él, Pedrati, y le enseñó, en plan, oh, mira qué guapo, estoy haciendo esto. Y entonces Alex, que yo había estado, yo fui en el 2008, fui video assist en la serie Plutón Verbenero. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con 2 decisiones polémicas. Enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Ajá. ¿Suena? Sí, sí. Pues yo fui de video assist a currar ahí, poniendo... El video assist es el que conecta las cámaras a los monitores del director. Entonces estuve ahí trabajando unos meses y ahí le conocí a Alex y bueno, ya te digo, estuve ahí, pero luego ya no supe más de él durante pues 8 años creo. Y de repente pues me escribe por Twitter, hay un privado, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, quiero producir esto, tal. Y yo, hostia. Entonces me bajé a Madrid, se lo mandé, le gustó mucho y me dijo, si quieres, para la maquinaria y buscamos más pasta. Y le dije, no, porque justo íbamos a rodar en un mes. Quedaba un mes para empezar. Le dije, no. Llevo ya 7 años intentando levantar esto y no voy a frenar ahora por nada. Porque es terror, o sea, tienes vértigo, es como un castillo de naipes. A la mínima, un proyecto que llevas años preparando se puede caer con un soplido. Entonces, venga, yo quiero rodar. Entonces me dijo, vale, pues cuando termines me lo enseñas y tal. Entonces lo rodamos, le enseñé un primer premontaje y ahí entró y gracias a Alex pues pudimos conseguir Netflix, tuvimos una postproducción un poco más mejor y luego también, bueno, tener su nombre es guay porque proyecta más la peli, ¿no? La gente ve que se presenta y eso pues hace que la peli se vea más. Y luego a mí personalmente pues fue un honor porque a mí Alex
es uno de mis maestros, es uno de mis directores preferidos, así que un placer. Ahora que dices Alex de la Iglesia presenta, estábamos hablando los tres antes de que te conectases con nosotros de lo de Cristian Gálvez presenta y nos había llamado la atención esa conexión con Cristian Gálvez, además casi desde los principios, ¿no? De tus cortos. Sí. Pues ¿De eso, dónde viene eso? no, eso Cristian produjo Jugando con la Muerte, porque bueno, él montó una productora para hacer contenido nuevo y tal y cual, y un amigo mío era amigo de su mujer, porque Almu es de Vitoria, yo soy de Vitoria y ella también es de aquí, y un amigo mío era amigo de ella y se enteró mi amigo de que Cristian estaba buscando guiones de cortos para producir, de chavales que estuvieran ahí. Entonces yo le mando el mío. Y al cabo de un año me llamó y me dijo, oye, que quiero producirte corto, tal. Entonces, nada, me lo produjo y desde entonces somos colegas. O sea, con Cristian, de puta madre. La Y peli luego... producido, ¿no? La peli no es un productor ejecutivo. La peli está de... No, Chris me produjo Jugando con la Muerte, luego hizo... Luego, bueno, Los monstruos no existen, aunque la produjo la ONG por completo. Lo hicimos un poco bajo el sello de su productora también. Exacto. Lo hicimos como coproducción, ya más por una cuestión de amistad. O sea, me has ayudado, quiero que estés en el resto de las cosas que voy haciendo, ¿no? Y también incluso en El Bosque Negro le dije, bueno, te voy a poner como productor. Exacto. Y bueno, a partir de ahí él ya no se dedica a eso, está más centrado en la tele, que anda también haciendo contenido para televisión y tal. Y bueno, yo en las películas no formo parte. Que de hecho Almudena Cid está en Dardar también. Sí, claro, Almu también es actriz y bueno, le dije a ver si se animaba. Y es más, en Errementari... Exacto. Que en esta película también está de madre. Eso es. En Errementari, Almu es sale en el flashback, es la mujer. Maite. Eso es. Y la sombra del tío que aparece, que se pega con Pachi, es Chris. Yo no lo sabe nadie, pero sí es él. ¡Wow! Bueno, Alba, ¿quieres preguntarle? Sí, yo quería preguntar por la música. ¿Cómo hicisteis para escoger la música, Pascal? El apellido no sé cómo se pronuncia. Gaine, ¿no? Eso, ¿cómo contactaste? Igual en francés se dice no, o algo así. Pero claro, por eso. Digo, bueno, antes de meter la pata, pregunto y digo Pascal y ya está. ¿Cómo llegasteis a él? ¿Cómo contactasteis? ¿Cómo planeasteis? ¿No? Porque al final, gran parte de la película es, como tú bien comentabas, es la atmósfera. Y dentro de esa atmósfera, joder, el sonido tiene una parte de peso, ¿no? Lo siguiente. Entonces me gustaría saber un poquito más sobre eso. Bueno, bueno, Pascal es súper conocido, es un titán y bueno, eso era una garantía en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo a todos los departamentos les doy unas pautas ya y sí que le dije que quería percusiones metálicas, que quería que utilizase como leitmotiv una canción vasca que es Sagarra yo, que es aldapeco, sagarraren, adarraren, puntaren, puntan. Que Madonna sacó una versión, de hecho, con un grupo de percusión del País Vasco Navarro. Hay un grupo que se llama Calacan, que son de Iparralde, del País Vasco francés, y pues los llevo de gira. Y esta es una canción muy mítica. Y para mí estaba guay porque era como como, ¿no? Un poco el ritmo pesado de un martillo, pero luego también que puede incluso recordar un poco pues a Danny Elfman también, ¿no? Como un poco demoníaco. Entonces le comenté que me gustaría que utilizar esa melodía
Y luego alguna cosilla más, como que cuando apareciera el demonio sonara el violín, por el rollo este que el violín es el instrumento del diablo y eso. Y no me acuerdo de mucho más. A raíz de eso, pues él se pone bueno, y trompetas, también quería el infierno. Me acuerdo. Yo te quería preguntar el tema de los niños. Niños y naturaleza son dos cosas que están en casi todo tu universo. ¿Te salen solos o hay a veces que para rebajar un poco el tono o eso que has dicho antes de contrapunto, siempre pues a lo mejor meter a un niño lo suaviza o le da un punto, un contraste que es interesante a nivel narrativo? Y luego el tema de la naturaleza, que también lo utilizas en Bosque Negro, es maravilloso el ejercicio visual con la naturaleza y con todo. Entonces, eso, son dos elementos que tú los tienes como muy consciente. Por ejemplo, ahora con el proyecto de Irati, no sé si tienes también estos dos elementos como factores importantes en él o no, o es una cosa que te sale un poco de casualidad. Sí y sí. En Irati la naturaleza es súper importante, o sea, es parte protagonista prácticamente y es de mitología vasca también. Y bueno, eso es porque yo desde niño siempre he estado en el campo, o sea, siempre he ido mogollón al monte, me flipan los bosques, soy bastante asilvestrao, me gustan los animales, no sé, me gustan las cuevas, me gusta estar por ahí, tirarme por el barro, no sé. Y entonces me sale de manera natural. No me gustan las cosas asépticas y urbanas, ¿no? O sea, siempre me gustan las cosas con mucha textura, salvajes. Y bueno, supongo que me sale de manera natural. Y luego el tema de los niños, un poco también. Quizás más por una cuestión de que son personajes como más vulnerables. Y siempre a mí como que me salen esa clase de personajes, ¿no? Personajes sufridos, incomprendidos, y los niños en ese caso pues siempre son un poco los que están más mal parados, ¿no? En Dardar, por ejemplo, Dardar podría ser una versión de Rementari black metal. O sea, una pesadilla de Rementari, ¿sabes? O sea, coger lo peor y meterlo en una pieza. Y en Irati también hay niños, pero no tienen tanta importancia. Aquí en las personajes son más adultos. Hay un capítulo que sí que hay niños, pero luego sí que adquieren mucha importancia en la naturaleza. Y no sé, supongo que yo de niño iba mucho al campo, así que salen niños y... ¿Está terminado Irati o cómo está el tema de Irati? ¿Está ya postproducción o ya No, que va. Si todo va bien, rodaremos en septiembre. ¿Tienes ya el casting elegido? He visto que había un anuncio de chicas que hablaran euskera de 18 a 25 años. Estamos en ello. Vale. Estamos en ello. Estamos ahora con casting, localizaciones. ¿Alguna primicia que nos quieras contar? Hombre, primicia no, os puedo decir lo que he dicho un poco, que es una película ambientada en el siglo VIII, medieval, alrededor de la batalla de Roncesvalles. No sé si conocéis, bueno, la Ascensión de Roland, pues aquí la llamamos Orreaga, porque la zona se llama Orreaga, y pues bueno, pues es un poco pues, alrededor de ese suceso, mezcla y cosas históricas, pues es una época que está bastante desdibujada, no hay mucho escrito, los árabes escriben algunas cosas, hay alguna cosa también escrita en ciertos códices cristianos también, pero hay poco. Y bueno, pues es justo una época donde está el cristianismo todavía ahí asentándose y hay cierto sincretismo con las culturas paganas de la zona, hasta el punto que es que hay una frase de la mitología vasca que es que todo lo que tiene nombre existe. Izena duen guztia omen da. O izena duen guztia bada. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que lo mitológico pues existe realmente si creas en ello.
Hablaba Y Jorge, eso. hablaba Jorge del Y hay espadazos y monstruos. Hablaba Jorge del Bosque Negro, ahora conectándolo un poco con espadazos y monstruos y naturaleza. Está rodado en castellano, El Bosque Negro, y parece más una leyenda clásica, ¿no? O sea, más de medieval, de doncellas, de caballero. No sé si hay algún elemento también que no conozcamos de cultura vasca en alguno de los monstruos, o simplemente coges una historia de un caballero medieval al rescate y le das un poco una vuelta. Sí, bueno, esto cogí la idea de un cómic de estos de la revista Creepy. ¿Sabéis? Ujú, Estas historias así un poco ujú, cortitas. ujú. Y era como, tenía un gag y tal, y hostia, pues, me dio la idea para pues, una historia cortita de un caballero, y quería hacer un rollo de espada y brujería medieval, un poco pulp, macarra y bueno, pues con esqueletos, con monstruos y espadazos, un poco, yo qué sé, que podía recordar también a Excalibur. Era más ese rollo que un tema más de folclore y de tema más autóctono. O sea, en este sentido es más una cuestión de género de espada y brujería puro y duro, ¿no? El diseño de las criaturas es espectacular. O sea, son espectaculares. Además no sé si salen 4 o 5 diferentes, muy Sí. distintas entre sí, pero espectaculares. He leído que tu hermana, lo tengo por aquí, no sé exactamente qué cosas ha hecho contigo, directora de arte. No sé si tiene ya algo que ver Izaskun con las criaturas o No, las qué criaturas las apartado. diseño yo, los bichos los diseño yo. Quizás me suele currar de directora de arte, que pues lo que haces, pues hago yo algunos concepts y luego ella los hace realidad, ¿no? Ujú. Pero lo que son las criaturas, hago yo el concept y se lo paso a los maquilladores de ese departamento. ¿Y Pero tu hermana trabaja contigo en todo lo que haces o no? en todo lo que puedo, sí. Muy bien. Como ves, está dando bastante de sí y tienes un universo que y a mí todavía se me quedan preguntas. Por ejemplo, lo que más, que creo que todavía no hemos hecho ninguna referencia, es el paso del corto al largo. O sea, yo he leído en alguna de tus entrevistas que has dicho, la cara buena del corto es que la gente lo da todo y se crea como una familia. Yo no sé si no tienes esa sensación con los 2 largos que estás haciendo, si quieres volver al corto y después de estos largos quieres instalarte otra vez en los cortos por el tema este de familia que se crea. No sé, ¿qué piensas al respecto? Bueno, en los largos también, ¿eh? También se hace piña y es la única manera también de hacer películas en este país, ¿eh? Porque aquí no tenemos una industria como Estados Unidos o así, que la gente está bien asalariada y bien sindicada perfectamente. Aquí vamos como podemos y bueno, aunque sea o sea, dentro de lo legal, pero siempre nos pasamos alguna hora y es el chicos, o sea, no hemos terminado, ¿os importa si nos quedamos una hora más? Y la gente siempre dice que sí. No está bien eso, luego eso hay que contabilizarlo y tal y cual. Pero en los cortos, pues la gente normalmente lo hace más por amor al arte. Lo suyo es que los cortos también se pague, ¿eh? No, porque al final no deja de ser curro. Pero bueno, como los cortos son cosas más pequeñitas, pues la gente pues arrima más el hombro. Al final la diferencia entre los cortos y los largos, por un lado, es que el corto es un formato para historias cortas, que mola, como tal. Por ejemplo, yo ahora me he hecho Dardar porque me apetecía contar esa historia corta. Y está guay, o sea, son como un relato corto. Pero lo que tiene el corto es que no puedes vivir de ello. Al final no tiene una estructura, no hay una industria detrás, no hay un mercado, no puedes. Y